Señor, ya no aguanto este proceso. Mi mente dice que no puedo, que renuncie y deje todo aquí. Las voces en mi mente no dejan de gritar que Él no me escogió y que estaría sola aquí. Que nada pasará, que no voy a llegar, que nada cambiará, que Él no lo cumplirá, que Él no me sostendrá, que me abandonará. Pero hay un fuego que me inunda y me impulsa a llegar. Ay, ay, ay. Arde otra vez. Yo no puedo renunciar a ti. Esa gloria que me hace vivir, esa gloria que me trajo aquí. Oye bien, ese fuego que arde entre mis huesos, que me recuerda que Él es mi dueño. Y aunque sé que no lo merezco, vuelve a arder. ¡Hey! Mi Señor, ya no aguanto este proceso. Mi mente dice que no puedo, que renuncie y deje todo aquí. Oye lo que me dice la voz de mi mente. Ay, ay, ay. Las voces en mi mente no dejan de gritar que Él no me escogió y que estaría sola aquí. Eso era lo que decía, pero que nada pasará, que no voy a llegar, que nada cambiará, que no lo cumplirá, que Él no me sostendrá, que me abandonará. Pero hay un fuego que me inunda y me impulsa a llegar. ¿Alguien lo dice? Arde otra vez y yo no puedo renunciar a ti. Esa gloria que me hace vivir, ¡hey! Esa gloria que me trajo aquí. Díselo. Ese fuego que arde entre mis huesos, que me recuerda que Él es mi dueño. Y aunque sé que no lo merezco, ¿sabe qué? Vuelve a arder. Y quise cacharlo, pero no pude, abandonarlo, pero no pude, y detenerlo, pero no pude. Quise rendirme. El fuego cayó y me consumió. El fuego cayó y me consumió. El fuego cayó, Dios mío, me consumió y me consumió. Alguien lo dice, yo quise cacharlo, pero no pude, abandonarlo, pero no pude, y detenerlo, pero no pude. Yo quise rendirme. El fuego cayó y me consumió. El fuego, ay Dios mío, el fuego cayó. Ay Dios mío, el fuego cayó. Y me consumió, y me consumió. Aunque yo quise abandonarlo todo, el fuego fue más fuerte que yo. Me consumió, me venció, no me dejó renunciar. Yo quise soltar la toalla y le dije a Dios, escoge a otro. Yo no puedo, escoge a otro. Yo no quiero, pero te digo una cosa, si el fuego cae, si el fuego cae, si el fuego, si el fuego cae, no podrás abandonar. Si el fuego cae, no podrás volver atrás. Si el fuego cae, no podrás abandonar. Si el fuego cae, si el Hola Fly.
y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que el día se acerca. Ministerio Pentecostés La Gloria de Dios se invita a sus cultos regulares: martes culto de testimonio, jueves culto de damas o caballeros, sábado culto de jóvenes iniciando a las 5 p.m, domingo ayuno congregacional 10 de la mañana y por la tarde culto congregacional 5 p.m, comprometidos en predicar su palabra, una palabra que transforma, una palabra que da vida. Ok, sí. Lindo es el Señor Jesús. Bendecida tarde. Dios les bendiga. Saludes, fuerte abrazo a todos los que hoy nos están viendo en esta tarde maravillosa. Qué bueno es Dios. Bueno es Dios que nos permite una vez más poder estar acá delante de todo su pueblo. Gloria al Señor. Bueno es Dios. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Gracias por estar conectado. Gracias por siempre estar pendiente a cada una de nuestras transmisiones. Hoy en esta hermosa y maravillosa tarde queremos siempre, el propósito es compartir una palabra de parte de Dios para sus vidas. Así que todo el que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu de Dios quiere hablarnos hoy. Amén. Comparta, vaya compartiendo, comparta con su amigo, en su perfil, en su estado de WhatsApp, porque estoy seguro que el Señor a alguien va a bendecir, a alguien va a hablar. Esta es la forma más preciosa en que el Espíritu Santo nos habla, que a través de la exposición, a través de la predicación de la palabra del Señor. Amén. Y por la misericordia y por la gracia de Dios, Dios nos escogió para poder tener el ministerio de la palabra y poder transmitirle el mensaje que el Señor nos ilumina y siempre está despertando nuestro espíritu con una palabra, depositando. Y yo tengo una palabra en mi espíritu que creo que Dios va a hacer algo muy poderoso en las vidas. Amén. Y por ahí está el título, ya desde anticipadamente le pusimos: no resistas a la obra del Espíritu Santo. Rápidamente vamos a leer un poderoso texto que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versos 51. Dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 7, versos 51. Así lo dice, como está escrita la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del maravilloso Espíritu Santo, que creo sin duda alguna que Dios va a poner la gracia suya en esta transmisión y va a hacer cosas poderosas en su vida. Al final vamos a estar orando por las peticiones que ya anticipadamente usted la puede ir escribiendo. Así que lo dice así. Hechos capítulo 7, verso 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestro Padre, como vuestros padres, así también vosotros. Voy a volver a repetir esa poderosa palabra. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirme hoy poder estar delante de tu pueblo una vez más y poder predicar el precioso evangelio y darnos esa herencia, baluarte de la verdad, Señor, y poder exponerla ante este público, ante esta masa, Señor Dios mío, que nos están viendo, nos están siguiendo a través de la plataforma. Te pedimos en el nombre de Jesús que te ponga la gracia, que pongas el favor,
que tu poder, que tu espíritu nos dé ese de nuevo, esa sabiduría, esa revelación. Pero sobre todo, Señor, usted ponga la inquietud en cada uno de los corazones que van a estar detrás de estas pantallas, para que usted ponga el querer y el hacer, despertar el hambre por tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Bendiciones a todos los que ya están conectados y los que se van a conectar luego. Quiero predicar bajo ese énfasis que expusimos al principio: no resistan a la obra del Espíritu Santo. Qué precioso. Hablar del Espíritu Santo es como hablar de una doctrina, de un tema, de una enseñanza que no acabamos de terminar. El Espíritu tiene muchas áreas en las que podemos aprender en cuanto a la obra del Espíritu Santo en el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento. Pero vemos algo, ¿verdad? Una similitud de la obra del Espíritu Santo a la obra del Nuevo Testamento, y eso está en el libro de Génesis, cuando la Biblia dice en el capítulo 1 que en el principio quien se movía sobre las aguas era el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo se movía sobre las aguas porque Él era el que preparaba el ordenamiento, la restauración de la tierra. Y antes de que Dios empezara a restaurar, a acomodar y separar entre las aguas de la tierra, hacer la luz, hacer las tinieblas, el Espíritu Santo fue el primero que llegó a abrir el episodio, a abrir brecha, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. Siempre el Espíritu de Dios se anticipa antes de realizar o hacer algo, o depositar algo, o de Dios iluminar y traer luz a algo. Es el Espíritu Santo quien inicia ese factor de esa obra. La obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es un regalo para nosotros, la iglesia. Tener al Espíritu es tener la facilidad para no entrar en religión o religiosidad y no estar ligado a normas, no estar ligado a tradiciones que nos hacen esforzarnos, amén, de una forma que puede ser una obra que estemos haciendo totalmente en vano, porque nosotros necesitamos al Espíritu Santo que ejerzca, que nos ayude, que nos impulse, que nos levante. Y es por eso que cuando Jesucristo, antes de ascender al Padre, dijo estas palabras: es necesario yo irme para que venga el Consolador al quien mi Padre ha prometido, el Espíritu Santo. Era necesario que el Espíritu Santo estuviera con nosotros, porque hay una obra, hay un trabajo, hay un proyecto, hay algo que el Espíritu Santo va a hacer. Y en resumen, el énfasis del Espíritu operando en la vida o a modo gloria al Señor, global a la iglesia, es llevarnos hasta el fin, poder complementar la obra de Dios en la redención que Él ha hecho, una redención completa. Y por eso Pablo ocupa esa palabra en Efesios, en el capítulo 4, a partir del verso 30, diciendo: no contristen al Espíritu, porque por Él fuimos redimidos. Habla de una redención, o sea, la seguridad para que podamos estar con Dios, donde Jesucristo fue a reservar morada, es que el Espíritu Santo esté como testigo de nosotros, como testimonio de nosotros. Él nos levantará, Él nos ayudará en nuestras debilidades, Él nos regenerará, nos santificará y nos ayudará a llegar hasta la meta, hasta el fin. Por eso es inútil si el Espíritu de Dios no está en nuestra vida. La iglesia necesita depender del Espíritu Santo. La Biblia lo dice: los que son guiados, en Romanos 8:16, por el Espíritu, a estos se les adquirió ser llamados hijos de Dios. Tú y yo necesitamos al Espíritu Santo. El marco de diferencia entre las religiones y entre los que están buscando a Dios y verdaderamente estar en el camino correcto es que el Espíritu Santo esté de nuestro lado, que el Espíritu de Dios esté trabajando en nuestras vidas. ¿Por qué le he puesto a este tema
no resistas a la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, al igual de la misma forma en como estaba sobre la faz de las aguas, queriendo restaurar, iniciar el trabajo, así también el Espíritu Santo es el que está siendo efectivo el trabajo de Dios aquí en la tierra. Y el Espíritu Santo tiene un enfoque contigo, tiene un trabajo contigo. El Espíritu de Dios es el que está tratando de convencer, tratando de hacer crecer a la iglesia, no solamente en ámbito numérico, sino que también en la parte espiritual, hacernos crecer espiritualmente. Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, dice que quien revela el corazón del Padre es el Espíritu. Necesitamos conocer al Espíritu Santo. Todo creyente que me escucha en esta tarde necesita al Espíritu Santo, pero para eso necesita dejar que el Espíritu Santo fluya en su vida, que el Espíritu Santo toque su vida, que el Espíritu de Dios trabaje en su vida. No resista al Espíritu Santo. Y aquí voy entrando al mensaje. La resistencia se puede evacuar y dar en la vida del creyente, porque resistir es oponerse, resistir es bloquear, y sin darnos a veces cuenta podemos estar resistiendo a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. En la iglesia de la Odisea tenía el Espíritu Santo en las puertas, y es por eso que tenían, gloria al Señor, ciertas cosas que no le permitían ver. Y Dios le dice: tú eres ciego, eres desventurado, eres pobre, estás desnudo, te aconsejo que compres oro refinado de mí. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque tenían en la puerta al Espíritu Santo, estaban oponiéndose, estaban resistiendo a la obra que el Espíritu Santo quería hacer en nuestras vidas. Entonces, resistir al Espíritu Santo es cerrarle la puerta, es oponerse a lo que Él quiere hacer, es cerrar, es bloquear lo que el Espíritu Santo quiere darnos a mostrar o quiere hacer en nuestra vida. Pero hay 3-4 cosas que está obrando el Espíritu Santo, y hablando de manera personal en cada creyente. Hay 4 o 5 cosas que voy a mencionar a través de este mensaje que el Espíritu Santo está haciendo, está obrando en nuestras vidas, y que tú no te puedes oponer. ¿Por qué? Porque al tú resistir al Espíritu Santo, te estás oponiendo al crecimiento espiritual. Al tú resistir al Espíritu Santo, amén, estás oponiéndote a que el velo caiga y no puedas ver más allá de la dimensión donde Dios te quiere llevar. No vas a conocer a Dios. El apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, en la segunda carta, en el capítulo 3, Pablo dice: cuando se conviertan a Cristo, se les será quitado el velo, amén, y entonces mirarán como a cara descubierta la gloria de Dios, transformado por la imagen de su Hijo unigénito Jesucristo. Y dice que cuando será quitado el Espíritu de Dios, nos da libertad, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Allí el Espíritu de Dios libera. Y está hablando de los pelos que no permiten ver las cosas dimensionales que el Espíritu Santo nos puede dar. No puede pasar como el apóstol Pedro, que Pedro tenía ese velo puesto de no permitir que los gentiles podían ser santificados por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo no podía obrar en los gentiles, pero era por el velo que estaba en Pedro, el velo de religiosidad, el velo del legalismo que estaba sobre Pedro. Hay cosas que nosotros la hablamos porque la hemos aprendido, y hay cosas que nosotros practicamos porque así la enseñábamos, así nos enseñaron. Pero eso el Espíritu Santo está para enseñarte. Primera de Juan dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque la unción misma nos guiará a toda verdad. Y hablar de la unción es hablar del Espíritu. El Espíritu, la obra que Él está haciendo, es llevarnos a la revelación de la verdad, es darnos la verdad, es guiarnos al corazón del Padre, es enseñarnos el camino. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero podemos estar resistiendo por ciertas cosas que no nos podemos estar dando cuenta que el Espíritu de Dios está soplando, el Espíritu de Dios está empujando, el Espíritu de Dios está abrazando, el Espíritu de Dios te está mostrando, y tú no la puedes estar viendo porque le estás resistiendo.
Entonces lo primero que tienes que hacer es abrir tu corazón al Espíritu y decirle: te quiero conocer, Espíritu Santo. Quiero más de ti, Espíritu Santo. Quiero recibir al Espíritu de Dios en mi vida. Necesito que el Espíritu Santo se revele más. Quiero conocer más del Espíritu de Dios, porque el Espíritu te empuja a esa verdad que te va a salvar, que te va a llevar al Padre, el corazón de Dios, que te va a revelar y te va a llevar al cielo, que te va a dar salvación por el Espíritu. La ley del Espíritu. Ya no estamos bajo la ley de la carne y de la ley de Moisés. Estamos caminando bajo la ley del Espíritu. Y eso es lo que Pablo enseñó a la iglesia de Gálatas, que vamos a caminar bajo la ley del Espíritu. Y en la ley del Espíritu hay directrices, hay cosas del Espíritu de Dios, te va a ir soplando, te va a ir guiando. Y eso es algo poderosísimo, algo glorioso. Entonces lo primero, y a través de este texto que acabamos de leer, de cómo Esteban estaba disertando el mensaje del Evangelio de acuerdo a la plataforma de los judíos, le comenzó a resumir todo el Torá, desde Génesis hasta los profetas, y comenzó a presentarle a Cristo hasta su muerte. Mas sin embargo, aún con su propia letra, aún con su teología, ellos, sabiendo que lo que Esteban estaba diciendo era verdad, resistían al Espíritu. Aún sus ojos estaban viendo al apóstol, al evangelista Esteban, al hombre de Dios, transfigurado. Dice que le veían como cara de ángel. Mas sin embargo ellos se opusieron, resistieron al Espíritu. O sea, que el Espíritu está con evidencia, el Espíritu está tocando, pero el corazón duro no permite, no le da entrada. Están resistiendo a lo que el Espíritu quiere hacer. Y a veces yo como predicador me he dado cuenta de este mensaje. O sea, lo que Esteban sintió, lo que Esteban, gracias al Señor, experimentó en el libro de los Hechos, en el capítulo 7. Yo también lo he experimentado. Uno está en la candela, en el fuego de Dios. Uno está hablando palabra de Dios. Y está hablando un rema poderoso del Espíritu, la palabra del Espíritu. Pero los que están escuchando resisten a su voz, resisten a su palabra, resisten a la verdad. Y les ponen paredes muy profundas. Y entonces uno puede decir: estoy esperando que Dios toque. Dios tiene el poder para tocar a esas personas. El Espíritu de Dios tiene el poder para convencerlas. Pero hay algo que el Espíritu Santo no va a poder hacer, y es atravesar la voluntad de aquellos hombres. O sea, cuando aquellas personas deciden y ponen su corazón duro, aunque el Espíritu quiera hacer algo glorioso en su vida, mientras esté resistiendo, la obra de Dios no lo vas a ver manifestado en tu vida. Por eso el mensaje se llama: no resistas la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace? Hablando de la obra, las plataformas, cómo el Espíritu de Dios se mueve, cuál es el trabajo, cuál es el enfoque del Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo te quiere santificar. Uno de los agentes ocupados, además de la palabra, gracias al Señor, para santificarnos, es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios santifica al creyente. Mire lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13. Dice así: pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. No solamente nos santifica la fe, el venir a la iglesia, el aceptar a Cristo como nuestro Señor Jesucristo, sino a aceptar a Jesucristo como nuestro Señor, sino que también el Espíritu Santo, sin que tú a veces lo conozcas, le está orando para santificarte, para limpiarte. Y por eso es que Pablo ocupa esta palabra en Corintios, donde dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está desbaratando ciertas cosas que contaminan nuestras vidas. Está convenciendo a través de la palabra, está convenciendo desde la parte interna de cómo el Espíritu nos está, amén, limpiando, nos está lavando. ¿Para qué?
para santificarnos aún más. Miren lo que dice Romanos capítulo 8 verso 1. Pero aunque el Espíritu Santo, su obra es santificarnos, podemos resistir a esa obra de santificación. Hay quienes aquellos, el Espíritu los quiere llevar de gloria en gloria en la santidad progresiva que le da el Espíritu. Esa santidad que va corriendo sobre ti, donde Dios te va privando de muchas cosas, pero te va libertando y te va quitando el apetito por cosas que te contaminan, porque el Espíritu de Dios está abriendo un camino dentro de ti. O sea, algo espiritual. El Espíritu está trabajando dentro de ti, y eso es precioso, porque todos los que son nacidos del Espíritu, los que son nacidos de Dios, se van a dar cuenta la transformación, que no es un esfuerzo que yo estoy haciendo, sino que es una fuerza que me ayuda a hacerlo. Y eso es el Espíritu Santo. Es la fuerza que me da la capacidad a mí para poder limitarme, para poder privarme de ciertas cosas. Yo ya me di cuenta que están malas y que las prácticas que estoy haciendo están malas, pero que hay alguien que me da la fortaleza para yo poder aislarme, para yo poder descontaminar, poder desbloquear, liberarme de ciertas cosas que me pueden destruir, desviar del camino de Dios. Y eso lo hace la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestra vida y recibimos al Espíritu Santo, inmediatamente el Espíritu comienza a trabajar en la vida del creyente, santificándonos. Es por eso que hay una renovación mental. Eso es dado por el Espíritu de Dios. El Espíritu santifica al creyente, pero se puede resistir a la obra del Espíritu Santo. Y yo conozco personas que el Espíritu de Dios quiere relacionarse. El Espíritu de Dios quiere ligarse. Corintios dice que el que se une con el Espíritu, un espíritu es con Jesús. Quiere enlazarse, quiere entrar en comunión con esa persona, pero tú lo puedes estar resistiendo. Por eso el mensaje se llama: no resistas la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo resistir a la obra del Espíritu? Bueno, las batallas de la carne y del Espíritu. Hay una guerra entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Entonces va a haber una guerra dentro de ti que te indica lo bueno que debía hacer. Inclusamente el Espíritu te va a dar la salida a las tentaciones. Nadie puede caer en tentaciones porque el Espíritu no lo ayudó. Siempre Dios te va a poner la salida por el Espíritu. El Espíritu siempre te va a ayudar. Van a haber obstáculos, amén, donde Dios te está deteniendo, donde Dios te dice no lo hagas. Siempre el Espíritu de Dios va a comenzar a operar desde adentro, dentro de ti, dictándote lo bueno. Alguien te va a hablar, es enviado por Dios. Alguien te va a predicar un mensaje como esto, pero como tienes una batalla carnal, y el apóstol Pablo escribe en Romanos en el capítulo 7, antes del capítulo 8 del libro de los Romanos, donde él está en una batalla, y él dice que es miserable porque él no puede ser librado de ese cuerpo de muerte, pero da gracias a Dios por Jesucristo que es liberado de ese cuerpo. Ahora, Jesucristo hizo posible a través de su muerte, gloria al Señor, de que tú y yo pudiéramos morir al pecado. Ahora que estamos y aceptamos a Cristo, nos envía el Espíritu Santo para batallar contra el pecado, para que tú y yo no podamos caer en el pecado. Entonces, que venimos en los caminos de Dios y venimos arrastrando ciertas cosas, y viene Jesús, nos libera a través de su sangre. Hay una liberación, pero hay un trabajo que el Espíritu Santo está haciendo, que es la obra de santificación, que nos está dando coordenadas e instrucciones y nos está guiando, porque la Biblia dice: los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Nos está guiando a caminos rectos, nos está guiando al altar, nos guía a la oración para que estemos fortalecidos en el Espíritu, nos guía al hambre y la sed por Dios, nos guía a las cosas santas, a las cosas sagradas, a mantener nuestra mente ocupada a la palabra, cautivo a la palabra, para que podamos estar nuestra mente renovada. Pero hay una batalla que vamos a tener carnalmente. La carne va a querer revolucionar dentro de nosotros, y es aquí donde tenemos que, donde somos probados.
si no estamos resistiendo al Espíritu Santo. ¿Por qué? Pablo escribe en la carta de Romanos, en el capítulo 8, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Mire, todo el que no tiene el Espíritu de Dios, es fácil caer en pecado, es fácil ser arrastrado por las corrientes de la carne. Pero tienes al Espíritu Santo que te guía, tienes al Espíritu de Dios que te ayuda. Por eso yo no entiendo, amén, y a veces me molesto, y a veces la gente dice: pastor, pero es que usted tiene que entender que son débiles, es que usted tiene que aprender a tener más amor. No, es que como conozco la palabra de Dios y como Dios me da estos mensajes, me doy cuenta de que hay gente que cae de la gracia y hay gente que se revuelca con el mundo y con el diablo y que viven pecando porque viven resistiendo al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios siempre te va a alertar. El Espíritu de Dios va a estar allí el día que estés a punto de caer, que estés a punto de pecar y que la carne te esté dictando: peca, peca, peca. Tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti que te va a ayudar a no pecar. Entonces hay decisiones que la gente la toma porque vive resistiendo al Espíritu, lo bloquea, no le da la gana escuchar la voz de Dios, no le da la gana, aleluya. Y entonces cuando miramos a alguien que cae en ciertas debilidades, entonces le dice: es que usted no me comprende, que soy débil. Entonces lo que yo puedo entender es que tú no has tenido un encuentro con el Espíritu. Todavía tú no conoces al Espíritu, tú no entiendes quién es el Espíritu. Y si estás dentro de los caminos de Dios, te has pasado toda la vida resistiendo al Espíritu Santo. Dice así el verso 5: porque los que son de las carnes piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si tú estás guiado por el Espíritu, tus pensamientos van a ser guiados por el Espíritu, tus caminos van a ser guiados por el Espíritu. El Espíritu Santo no te va a dejar caer, no va a dejar que tú tropieces. Pero como vives resistiendo todos los días a la obra que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida, mira, ¿cómo tú no quieres caer en los juegos de la carne si vives con este teléfono viendo cosas que no te convienen? ¿Cómo tú no quieres caer en debilidades? Aleluya. Y de repente te ves en las cuatro paredes y dices: ¿a qué hora caí? ¿Y a qué hora hice esto? Yo no puedo creerte de que el Espíritu no había llegado antes, que el Espíritu no te hizo saber qué es lo que tenías que hacer. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Estabas teniendo ya un tiempo donde estabas satisfaciendo malas obras de la carne, más los deseos de la carne que los deseos del Espíritu. Hace rato tú has estado resistiendo al Espíritu Santo, la guianza del Espíritu. Hace rato tú no obedecías al susurro que el Espíritu Santo te estaba haciendo para que ores. Jesús se lo dijo a los discípulos: ni una hora ustedes pueden orar. ¿Cómo pues ustedes van a resistir a la tentación? Entonces dígame de un cristiano caído, dígame de un evangélico que cae en obras de la carne, que lo arrastraron, que lo llevaron a la vida antigua, de donde Dios lo había libertado, de donde Dios lo había roto las cadenas. De un cristiano que ha resistido a la obra del Espíritu, un cristiano que se ha mantenido resistiendo a la obra del Espíritu. El Espíritu Santo, su anhelo es que tú crezcas. El anhelo del Espíritu Santo es que tú te parezcas a Cristo, de que tú te levantes, de que tú seas libre, de que tú seas verdaderamente un hijo de Dios. Y Él está trabajando. Él no está aquí en vano. Tú no estás en iglesia aplaudiendo. No se está desparramando la presencia de Dios en la iglesia. Las palabras, las predicaciones
que son inspiradas por el Espíritu. Mira cuántas inversiones el Espíritu Santo está haciendo en el creyente. Pero tenemos mucha gente, amén, cabeceando el mensaje, pero resistiendo al Espíritu. Déjalo fluir. Deja que el Espíritu de Dios te sature hasta los huesos. Deja que el Espíritu de Dios te hable. Dile que te transforme, que te libere, que rompa las cadenas. Y vas a ser un hombre fuerte. Y vas a ser una persona que no te vas a amedrentar ante las debilidades y ante las tentaciones de todos los días. Podrás vencer la carne. Vas a vencer la carne, porque tu peor enemigo es el que duerme contigo, el que se baña contigo, es la carne. La carne está en contra de la voluntad del Espíritu. Y a veces tú le estás dando más alimento a los deseos de la carne, y eso te hace resistirlo, oponerse, bloquear a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Para eso está la palabra, porque la palabra nos está enseñando qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que el deseo del Espíritu quiere hacer, lo que Él está haciendo en nuestra vida, la obra que Él está realizando en nuestra vida. Entonces, para los que se acaban de conectar, número 1, la obra del Espíritu es santificarnos. O sea, tú tienes que sentir para hacer el Evangelio, porque esto no es un esfuerzo que viene de parte tuya, no. Esto es el Espíritu que te está dando la fuerza. Yo no soy santo porque yo quiero gritar a los 4 vientos: yo soy santo, yo soy santo. No, yo no quiero decir que soy perfecto por mis obras. Es el Espíritu el que me ayuda. Pero ¿cómo lo logro? Lo logro aceptando lo que el Espíritu está soplando, lo que Él está haciendo. Estoy dejando trabajar al Espíritu. Estoy dejando que todos los días Él sea mi Dios. Que Él todos los días regenere, renueve, quiebre ciertas cosas dentro de mi vida, porque Él está obrando, Él está trabajando, Él está haciendo una obra de conversión en mí. Él está trabajando en mi vida. Estoy en las manos del alfarero y Él no me abandona. Él me está saturando de Él, porque el reto de Él, el proyecto de Él es que la imagen de Cristo sea formada dentro de mí, que yo me parezca a Cristo, que los frutos del Espíritu estén en mí. Pero para eso necesito darle libertad al Espíritu, porque donde está el Espíritu hay libertad. Necesito que los pelos se rompan, los pelos de religiosidad. Necesito entregarme a Él, necesito aceptarlo todos los días. Yo acepto a Cristo para que el Espíritu venga a mi vida. Esto no es religiosidad, esto no es cuestión que me golpeo el pecho todos los días. Necesito al Espíritu. La iglesia necesita al Espíritu, porque quien está obrando para yo ser santo es el Espíritu. Entonces dice Pablo, y me gusta este capítulo, y aquí podemos pasar días hablando de esto, porque Pablo dice: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Entonces el que anda en la carne no se sujetará a la ley de Dios. Va a escuchar la palabra, pero no va a ceder la palabra. Y por eso es que tenemos gente cabeceando dentro de la iglesia, pero de aquí no pasa. Eso es como cuando pega en una piedra y la piedra se regresa de las paredes. Así muchas veces la palabra de Dios está pegando contra las paredes, porque los corazones están duros, son corazones incircuncisos, de dura cerviz, porque viven resistiendo, porque les gusta caminar más en la carne que en el Espíritu. Y yo sé que este mensaje es duro, pero yo no tengo otro mensaje que predicarle a la gente. Yo no me puedo sorprender que hayan personas que estén conectadas y estén comentando, resistiendo a la palabra, resistiendo a la voz de Dios. La Biblia dice: cuando escuché la voz de Dios, no pongas duro el corazón. Entonces, cuando vemos gente rebelde, gente que se revela a la palabra, gente que no le gusta la palabra, es porque están en la carne, no en el Espíritu. Y así hay muchas personas que viven más en la carne que en el Espíritu.
Porque los que son del Espíritu tienen vida y tienen paz. Ese es el ocuparse del Espíritu. Y los designios de la carne son enemigos de Dios. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea que la gente que está en la iglesia, pero no le da paz al Espíritu, están viviendo una vida de religión. Religados en culturas, en costumbres, en sistemas. Y esto no solamente la iglesia tradicional se lo vamos a dar. No solamente la iglesia católica tiene religiosos. La iglesia evangélica tiene religiosos que no tienen al Espíritu, porque no le dan paz al Espíritu, no le dan chance al Espíritu. Y por eso su vida solamente es de apariencia. Se golpean el pecho, pero de apariencia. Cantan, pero pura apariencia. Pero tienen una vida oculta, vidas, pecados ocultos. Tienen una vida más en la carne. Aleluya, yo siento el poder de Dios. El que vive según la carne no puede agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y Pablo dice esta palabra como dudando. Escuche: si es que el Espíritu de Cristo, si es que el Espíritu vive en nosotros, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, como dudando. O sea, los frutos van a decir qué tanto le estás dando pase a la obra del Espíritu Santo. El tiempo va a decir qué tanto le estás dando pase a la obra del Espíritu. Si tú quieres llegar al final y tú no te quieres descarriar, abre espacio al Espíritu. Si tú no quieres vivir una vida de apariencia dentro de la iglesia, engañándote tú solo, sin tener experiencia poderosa, gloriosa de transformación, de santificación, de regeneración, de poder, de gloria, de dimensiones, que te catapulte a vivir una amistad con Dios, que tú sientas que Dios es real, que Dios no es solo letra, que Dios no solamente son cuatro paredes donde se aplaude, que Dios es una experiencia de una relación entre un padre y un hijo. Entiéndelo. Y eso es lo que ha venido el Espíritu de Dios hablándole. Quiero tener relaciones con ustedes, quiero tener comunión con ustedes. No vivir una vida solamente de expresiones, como que vivimos, pero no somos. Ahora, esto se alteró, porque la tasa de las religiones dice que llegamos casi a los 4 millones. Y allá en la parte oriental, los musulmanes dicen que tienen a Dios. Y entonces la gente está confundida. La gente no sabe, aleluya, a quién adorar. Pero yo no puedo dejar de hablar malas palabras sin el Espíritu. Yo no puedo dejar de desear las mujeres de mi prójimo si no es por el Espíritu. Yo no puedo dejar de mentir si no es por el Espíritu. Yo no puedo dejar de robar ocultamente, escondiéndome, amén, en una apariencia de manga larga si no es por el Espíritu. Yo no puedo dejar de desear lo que no es mío si no es por el Espíritu. Necesito darle entrada a la obra que el Espíritu de Dios está haciendo en mi vida, porque sin Él no somos nada, sin Él no somos transformados, sin Él no somos levantados. Alabamos el nombre de Jesús. Y Pablo lo habla tan claro en esta carta, Romanos 8. Si vivimos por el Espíritu, mas vosotros no vivís según la carne, sino según lo que el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, no se puede aceptar. Al pecador se acepta, pero el pecado no puedes vivir más como la vida del ayer. No puedes seguir deseando las drogas. No puedes, después de ser liberado del homosexualismo, seguir tú diciendo que te gustan los hombres. Estás viviendo una vida de religión. Necesitas conocer el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios el que te libera,
el que te hace crecer, el que te levanta, el que te cambia por dentro. El trabajo del Espíritu no es desde el exterior al interior, es primero desde adentro. Te revoluciona por dentro. Somos el templo del Espíritu Santo, y cuando Él hace morada dentro de nosotros, acomoda todo, lo ordena todo, lo quiebra, desbarata, amén, disloca lo que está dislocado y comienza a estructurar, amén, para que la luz de Dios venga sobre nuestras vidas, para que la gracia, para que el poder, su gloria, sus promesas caigan sobre nosotros. Por eso es que no podemos apagar al Espíritu, no podemos contrictar al Espíritu, y ni tampoco podemos apartarlo, gloria a Dios, y vivir bajo las normas y las leyes humanas, dogmáticas, que solamente traen cargas pesadas que el hombre no puede llevarla. Por eso Pablo exhorta a la iglesia de Gálatas, porque empezaron en el Espíritu y terminaron en las obras de la carne. Entonces ellos pensaron que la salvación y que agradarle a Dios era según el esfuerzo que ellos hacían. Entonces ellos tenían que guardar el sábado, ellos tenían que circuncidarse, tenían que derramar otra vez sangre, tenían que guardar el día, tenían que, amén, tener ciertos argumentos de la ley del judaísmo, tenían que guardarlo, y se pusieron la carga. Lo que necesitan no es un chofar, lo que necesitan no es un talit, lo que nos necesitan no es templo. Aquí no necesitamos templo, no necesitamos altares, no necesita usted, oh, gloria a Dios, amén, aceite, no necesita ningún argumento, porque Cristo lo cumplió todo. El sacrificio Cristo lo hizo completo, y el Espíritu de Dios se derramó sobre la vida de la iglesia. Lo suficiente y lo que usted y tú necesitamos es al Espíritu de Dios en nuestras vidas, que esté metido hasta los huesos, para que el hombre cambie, para que el hombre sea transformado. Alabado sea el nombre de Jesús. Creer en el regalo de la cruz, el derramamiento de su sangre, y esa sangre nos limpia, el pecado nos libere, y eso es por fe que se consigue. Eso no es por obra. La salvación no es por las obras, la salvación es por la fe y la gracia. No nos lo merecíamos, era algo que no, tú y yo no poníamos, no tenía precio. Eso no lo podíamos comprar. Tú y yo estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso necesitas al que está obrando, para complementarlo todo, para terminarlo todo, para perfeccionarlo todo. El hombre es perfeccionado cuando recibe el Espíritu. Aleluya. El que tiene el Espíritu tiene asegurada su transformación, su perfección, su madurez, el elevamiento, la exaltación a donde Dios te lleva. Tú nunca vas a cambiar, tú nunca vas a cambiar si no es por el Espíritu. Aleluya, siento a Dios. Siento a Dios. Shama aquí manso. Shama namahaya, shama kima. Siento a Dios. El Espíritu Santo no solamente te hace hablar en lengua, déjalo que more dentro de ti. Mire, me voy a meter a problemas con lo que le voy a decir. Dios no está esmerado en hacerte hablar en lengua a ti. Dios está esmerado en transformarte, en que tú cambies. Pero yo conozco gente que habla miles de géneros de lengua y son mañosos. Y yo no estoy poniendo por menos el don de Dios, porque es obra del Espíritu también, y yo no lo voy a resistir. Pero la obra del Espíritu, su énfasis, su prioridad es transformarnos, santificarnos desde adentro hacia afuera. Aquí no podemos nosotros tener una pantalla. ¿De qué me sirve a mí ponerme este traje si no tengo el Espíritu por dentro? Jesús se lo dijo a los fariseos: sepulcros blanqueados, huesos de muertos, porque así es todo el que no tiene el Espíritu morando dentro. Ahora, ¿cómo me doy cuenta yo cuando alguien tiene el Espíritu? Cuando alguien vive en el Espíritu. Número 2, ahí voy acelerando, porque la obra del Espíritu es conversión. Tú no puedes volver a ser el mismo de antes. Una vez que el Espíritu viene sobre ti, tú no puedes ser el mismo hombre.
es cambio de mente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron a ser viejas, y aquí todas son hechas nuevas. Hay gente que se pregunta: ¿por qué no cambio? ¿Por qué no dejo esto? ¿Por qué no dejo los deseos, los viciosos? ¿Por qué siempre vuelvo a caer? Porque siempre que quiero buscar de Dios hay una fuerza mayor. Sencillo, te lo voy a decir así: has resistido la obra del Espíritu. Si tú crees que Dios es uno, bien haces, dice Santiago. Ese texto todo resuena en esta generación. Hoy, si usted le pregunta más a la parte de Latinoamérica si creen en Jesús, todos le van a decir que creen en Jesús. Entonces, la gente se conforma solo con eso. No, necesita la evidencia. Pedro dijo estas palabras: arrepentidos y convertidos, para que venga de la presencia de Dios tiempo de refrigerios. Ahora, una señal de su arrepentimiento y de su conversión es el bautismo. Por eso la iglesia habla de estos sacramentos que deben de ser semi-exigidos dentro de la iglesia. Tiene que ser exigido dentro de la iglesia como testimonio de su conversión. Pero esa conversión es espiritual, surge desde adentro, no es apariencia. Hay gente que se convierte por apariencia. Entonces, con el tiempo nos vamos a dar cuenta si la fe de esta persona es genuina. Yo por eso siempre le digo a la gente: anoten el número 3, que es profético. 3 meses, 3 años. Eso está en la Biblia. Si después de los 3 meses o los 3 años no hay frutos, es que lo tuyo era emoción, nada más. O pudo el Espíritu de Dios llamarte porque te convenció del pecado, pero le resististe. Con el tiempo resististe a la obra del Espíritu. El Espíritu de Dios está obrando y resististe, o sea, dejaste la obra media. No es culpa de Dios, es culpa tuya, porque la decisión la tomaste tú. La decisión de descarriarte la tomaste tú. La decisión de desviarte la tomaste tú. Entonces, la obra del Espíritu Santo, Él lo que comienza lo perfecciona. O sea, Él siempre está deseoso de darle continuidad a lo que Él inició. Pero la decisión la tomas tú. Eres tú el que toma la decisión. Tú tomas la decisión si morir o vivir. Y el Espíritu de Dios siempre te va a dar, te va a guiar. El Espíritu de Dios siempre va a estar ahí, oponiéndose, queriéndote convencer. Eso es lo que amo yo del Espíritu, que el Espíritu no te va a dejar caer. El Espíritu no va a dejar que te descarriles así de fácilmente. No va a dejar que tú estés en el suelo así fácilmente. Pero la decisión la tomas tú, porque al resistir tanto al Espíritu, el Espíritu se aleja, el Espíritu se aparta, porque tú lo resististe. Siento a Dios. Entonces no resistas más al Espíritu, a la obra del Espíritu, porque lo que el Espíritu de Dios quiere hacer es que tú seas un hombre nuevo, que tú seas un hombre y una mujer nueva, hombre nuevo. Y de ahí viene el tema de nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Y por eso es que Primera de Juan en el capítulo 3 dice: el que no nace del Espíritu no es hijo de Dios. El que no nace de agua y de Espíritu. Entonces necesitas la obra del Espíritu para que haya una verdadera conversión en ti y en mí. ¿Por qué mucha gente no cambia? Porque lleva años dentro del Evangelio y no cambia. Porque nunca han sido libres. Porque tenemos gente con años y siempre están en esa inconstancia de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos, sencillamente porque no han permitido que el Espíritu de Dios lo cambie. Entonces no pueden venirnos con cuentos. Ay, que soy débil. Ay, que es que el pastor, es que la iglesia, y buscan un sinnúmero de pretextos. Es que la iglesia donde estoy no me permite crecer.
¿Acaso la iglesia es el Espíritu? ¿Acaso el pastor es el Espíritu? Te estoy diciendo que la obra de conversión, quien la hace es el Espíritu. El que no nace del Espíritu no es hijo de Dios. De ahí donde viene el tema nacer de nuevo. Y yo sé que ese es un proceso que no es de la noche a la mañana, pero es una obra que el Espíritu Santo está haciendo. Y a través de los años Dios va formando, y hay gente que resiste esa formación. Amén. No quieren dejar morir esa criatura vieja, ese hombre viejo. Pablo dice: renovaos, despojaos del viejo hombre. Despojado es reviéntalo, sácalo, desgárralo de ti. Eso te toca a ti, descascarlo. ¿Cómo lo vas a hacer? Dejando que el Espíritu de Dios trabaje. Mire, si el Espíritu estuviera una pala, un martillo, Él se la obra, estamos hablando de obra del Espíritu. Pam, 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 está formando. Pum, 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 pum. Está gloria a Dios, diseñando un hombre poderoso, una mujer gloriosa. Quiere que tú te parezcas a Cristo. Está formando esa imagen. Pablo le dice a la iglesia de Gálatas: yo vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado entre ustedes. O sea, volver otra vez a iniciar, volver desde cero, porque necesitas la obra del Espíritu que te convierte en una nueva criatura, que te hace ser diferente, aleluya, al hombre del año pasado. Tú no puedes ser el mismo. Entonces vamos a tener que hacer una supervisión, una evaluación. Amén. No necesitamos que nadie nos supervise más que el Espíritu, ni que el pastor nos esté evaluando más que el Espíritu. Y tú mismo tienes que verte en un espejo, ver el trabajo que el Espíritu de Dios ha estado haciendo, porque tú le has dado permiso, porque tú le has dado chance al Espíritu, porque tú te has dejado moldear, porque tú has sido oveja, porque tú has escuchado la voz de tu pastor, porque tú has escuchado la palabra y las instrucciones que Dios te ha estado dando por medio de la predicación, aunque han sido aguijones, pero tú has estado resistiendo y has estado discerniendo, amén, la voz del Espíritu, y has estado dejando que Dios trabaje en ti, y te has dejado moldear y has renunciado a ciertas cosas que para ti eran muy fuertes, pero el Espíritu te da la fuerza, porque Él te dice: déjalo, suéltalo, escoge por mí, escoge por mi voluntad. Y hay gente que ha estado resistiendo tanto a la obra del Espíritu Santo que llevan años cayendo, levantándose, cayendo, levantándose, cayendo. ¡Basta ya! Deja de resistir al Espíritu Santo. Y a veces entra este celo en mí, porque veo todos los meses al mismo cristiano cayendo en las drogas, cayendo en lo mismo. Y la culpa la tiene el diablo. No, la culpa la tienes tú, porque no le has permitido al Espíritu Santo obrar en tu vida. Y entonces, cada vez que el Espíritu quiere trabajar, tú estás escuchando música mundana. Cada vez que el Espíritu quiere trabajar, tú no te despegas de esa amistad que te contamina, y siempre estás yendo a territorio donde un día Dios te liberó. Tú no quieres cambiar. La decisión es tuya. Eres tú el que no quieres cambiar. Tenemos el regalo más grande, al Consolador, al Espíritu Santo. Esa promesa es para ti y para mí. Y si tú tienes al Espíritu, entonces tú puedes crecer. Tú puedes, amén, vencer. Puedes vencer este mundo. Puedes vencer al diablo. Puedes vencer las tinieblas. Puedes vencer la carne. No te resistas al Espíritu. Resiste más al diablo. Resiste al mundo, pero al Espíritu no. Porque el Espíritu lo que te ha querido es ayudar. Ayudar a crecer. Ayudar a avanzar. Ayudar a promoverte, a exaltarte con mayores glorias y poder. Aleluya. Y a veces miramos la inversión del Espíritu, como tú la esparramas y pisoteas y pones en afrenta al Espíritu de gracia, porque todo ha sido un regalo y tú lo has tirado por el suelo y has contrictado al Espíritu, porque le has dado más prioridad a los deseos de la carne. Le ha abierto más a los deseos de la carne que a la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Van a pasar los años y en la misma debilidad. Van a pasar los años y las mismas chismosas.
van a pasar los años y el mismo hombre pleitisto, el mismo iracundo, van a pasar los años y tú vas a ser el mismo labrón. Déjate formar. No resistas más al espíritu. Resistes a la formación. Siento a Dios. Dios quiere formarte. Dice Gálatas 5:22. Mire, aquí es donde vamos a demostrar si verdaderamente estoy dándole pase al espíritu que trabaje. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del espíritu es amor. Tú llevas años en el evangelio y tú no conoces qué es el amor. Tú todavía no sabes perdonar y todavía te sacas cualquier cosita de la iglesia. Y todavía eres la misma muchachita caprichosa, la misma vieja mañosa que no sabe perdonar, que no sabe tolerar a su hermano, que no sabe soportar a los más débiles, porque no has dejado que el Espíritu Santo forme el carácter. Y sigue estando esa mujer vieja, ese hombre viejo, que lo que Dios quiere es quebrarlo, quiere matarlo, quiere arruinarlo. Esa es la obra del Espíritu. Eso no se va a conseguir tú golpeándote el pecho. Hay gente que cree que es el ayuno el que hace romper todo, el que hace romper la obra de la carne. No, es el Espíritu. El ayuno es para otras cosas. El Espíritu, lo que tú necesitas es que el Espíritu fluya en ti. Mas el fruto del Espíritu es amor. 2, gozo. El mismo amargado. Hay gente que está enfermo de azúcar. Yo no creo en eso. Si tú tienes al Espíritu, a ti no te va a dominar eso. El que tiene el Espíritu tiene mansedumbre, es manso, tiene paz. El que tiene el Espíritu es humilde. Sigue siendo el mismo soberbio. Sigue siendo la misma mujer soberbia que no se le puede decir nada. Sigue resistiendo al Espíritu. Y aquí hay que hablar con el esposo, con la esposa, cómo se comporta el fulano en su casa, para ver si ha cambiado de verdad. Hay que hablar con su papá, con su mamá. ¿Qué piensa usted después de 2 años, 3 años de don Rafael? Y entonces qué sorpresa que digan la gente, la misma gente que vive contigo: ese no ha cambiado nada, ese es todavía. Y hay gente, mire, le voy a decir algo, hay impíos que se agarraron de la frase y Satanás lo ligó por el mal testimonio de estos cristianos resistentes del Espíritu, y le dice: para ser cristianos como ese mejor no soy, porque ven los frutos podridos, porque no se parecen a Cristo. Y entonces, por culpa de esta gente que vive resistiendo al Espíritu, entonces los ingenuos de mente, la gente de la calle, la gente que no tiene a Dios del mundo, Satanás los engaña y los enlaza con el mal testimonio de los cristianos. Y es por eso que Pablo dice: ustedes son cartas leídas y son leídas por los hombres. Y es por eso que Pablo también le dice a Timoteo que cuide el testimonio con los de afuera, para que no caigan en descrédito. Amor, gozo, paz. El Espíritu da paz. La misma persona desesperada, que cuando no tiene algo comienza a cometer tantos errores. La misma gente sin fe, no han sido procesados, siguen en el mismo nivel de fe, no han podido crecer, se viven desesperando por todo porque no tienen paz, paciencia. No han podido tener paciencia. Y eso es terrible. Amashanda Kimalaya Samalaya Urrabashanda Kima. Mansedumbre. El mismo pleitisto. No te pueden decir nada porque estás en la defensa.
no has nacido de nuevo, has resistido a la obra del Espíritu. Templanza, tener calma. Y dice Pablo al final: contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Este mensaje no está apto para tibio. Sáquenlo, no lo comparta. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gracias, Señor. Tú vives en el Espíritu. Andemos también por el Espíritu. Déjate fluir, deja que fluya. Deja que el Espíritu trabaje. Deja que el Espíritu te sumerja en su río. Dile: cámbiame. Quiebra este hombre viejo. Quiebra esta mujer vieja. Deja de resistir a la obra de Dios. Deja de resistir a lo que el Espíritu quiere hacer, quiere liberar en ti. Tú solo no puedes. Necesitas al Espíritu. Necesitas al Espíritu para ser transformado, para que estos frutos estén a ti. Amor. No puedes tener amor si no es por el Espíritu. No puedes tener gozo en medio de tanto caos si no tienes al Espíritu. No puedes tener paz si no tienes al Espíritu. No puedes tener paciencia. No puedes ser bueno. Benignidad es bueno. No puedes ser bueno. Tú no puedes ser bueno. Ni siquiera lo vas a dar con amor a los pobres. Lo vas a hacer por compromiso, por beneficio. Si no es por el Espíritu. El Señor cambia. Bendito Evangelio que transforma, que no solamente salva, sino que transforma. Y yo no estoy hablando de perfección. Es una perfección absoluta que le toca a Dios, pero hay una perfección que le toca al Espíritu hacer en nosotros. Y la obra que Él comenzó en nosotros la perfecciona. La clave está en dejarse arrastrar por Él. No resistirlo más. No resistas a la obra que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Déjate cambiar, déjate transformar, déjate moldear. Haz lo que Él diga. Escucha la palabra, escucha el mensaje. Cuando tu pastor esté predicando, ponte adelante. No participes en los sacrificios de los necios. Escucha, anota. Y cuando llegues a tu casa, esto es lo que vas a obedecer. Lee la Biblia, que ahí está la voz del Espíritu, los consejos del Espíritu. Lee la dirección que dio, las instrucciones que Dios te está dando, y te aseguro que vas a ser un hombre nuevo, una mujer nueva. Hay una ley que nos sujeta, y es la ley del Espíritu, la que el Espíritu tatúa aquí, la tatúa en el corazón, la tatúa aquí. Tú no necesitas que el pastor te esté viendo. Lo que necesitas es al Espíritu para estar en temor. Para que tú tengas temor, necesita el Espíritu. Nadie puede temer temor en esta tierra y dejar de pecar deliberadamente si no tiene el Espíritu, si no lo deja fluir. No sigas resistiendo más a la obra del Espíritu Santo, por favor. Que lo que el Espíritu de Dios quiere hacer es levantarte, es dimensionarte, es hacerte crecer. Pero es necesario que te dejes formar por el Espíritu de Dios. No más resistencia. No más resistencia. ¿Hasta cuándo resistirán al Espíritu? ¿Hasta cuándo resistirán, pueblo de Dios, al Espíritu? Es su voluntad, no la tuya. A su voluntad, no la tuya. Número 3, el rechazo a la verdad. Eso es resistir al Espíritu. Hay gente que cuando su pastor está predicando, hay palabras que no le van a gustar que diga su pastor. Y si eso es palabra de Dios, usted recíbala.
Usted diga amén. Usted diga gloria a Dios y acceda a la palabra. Acceda. Pero a veces estamos haciendo lo que hicieron con el evangelista. Oh, gloria a Dios. Que resistieron a su palabra, al mensaje. Esteban estaba disertando el mensaje de Cristo desde Génesis hasta los profetas. O sea, le habló de Moisés y le habló de los profetas. Y les presentó a Cristo, el resucitado entre los muertos. Y ni aún así creyeron. Endurecieron su corazón. Así mismo está el pueblo. El pueblo no está escuchando el mensaje. El pueblo no está atesorando la palabra. La gente lo que quiere es espectáculo. Y yo prefiero palabra, porque ahí está el Espíritu. En la palabra está el Espíritu. Ahí hay vida. Es alimento a mi alma. Y la Biblia dice: decen como un niño recién nacido, la leche no adulterada. Un avivamiento permanente permanecerá cuando permanecemos en su palabra. Porque hay gente débil, porque está carente de palabra. Porque tenemos cristianos inconstantes, cristianos medios mundanos con palabras cristianas. O sea, son cristianos pero son mundanos. Y todavía se sientan en una televisión y se ponen a jugar con los impíos el fútbol. Y suena el gol. Y yo no estoy diciendo que usted no se pueda divertir, pero hay cosas que no convienen, hombre. Hay cosas que no son lícitas para el que quiere obedecer al Espíritu. El darle alimento a la carne te va a engordar de la carne y te va a llevar a desviarte del camino. Y te vas a resistir, y vas a resistir a lo que el Espíritu quiere hacer. Vas a detener tu crecimiento espiritual donde Dios te quiere llevar. Por eso tú no puedes. Hay cosas que tú no puedes hacerlas. Hay cosas que tú no las puedes alimentar. Pero tú estás en obedecer su palabra. Entonces el que resiste a la obra del Espíritu resiste a su obra, resiste a su palabra, perdón. Y entonces hay gente que quiere componer y dice: yo lo veo así. Y hay una obstinación, y obstinación es terquedad. Viven en una terquedad porque ellos creen que es así. Y tú se las puedes explicar en arameo, se las puedes explicar en griego, se las puedes explicar en árabe, se las puedes explicar en latín, se las puedes explicar. Puede venir el propio Jesús y hacer que arde en fuego el corazón. Y su corazón está duro porque resisten a la voz de Dios. Entonces la gente entra en rebeldía cuando resiste a la palabra. Le decían a Moisés: Moisés, vamos a dejar que tú hables con nosotros, pero no dejes que Dios hable con nosotros. Porque no resistían a la voz de Dios, porque tenían duro el corazón. Estamos viviendo un tiempo de dureza. No solamente de la gente de afuera, estoy hablando de la gente de adentro. Hay gente de adentro que discute el mensaje después de ser predicado. La gente de adentro que cuestiona el mensaje después de ser predicado. Y yo estoy a favor de examinar el mensaje. Pero si tú sabes que hay una palabra que es de Dios, hay que obedecerla. No resistas al Espíritu. No resistas al Espíritu. Estamos resistiendo a su manifestación. Hay gente que se está burlando de las cosas que el Espíritu está haciendo. Porque el Espíritu también está obrando en señales. El Espíritu también está obrando en manifestación. Y esta gente vieron a Esteban con cara de ángel. Lo vieron en gloria. Lo vieron en sentido. Ellos mismos se le abrieron los ojos. El Espíritu les abrió los ojos para convencerlo que lo que este hombre decía era verdad. Mas sin embargo resistieron. Y por eso vieron las palabras que Esteban dijo: ¿hasta cuándo resistirán al Espíritu? ¿Cómo quieren que el Espíritu se derrame si vivimos resistiéndolo? A veces estamos resistiendo
cuando resistimos al Espíritu, también sufren los pasos. Porque resistir al Espíritu es resistir a los pasos que Dios usa. A veces estamos atacando a los pasos. Estamos atacándolo a lo que Dios ungió, a lo que Dios está usando. A veces Dios está hablando por medio de este hombre y nosotros estamos con los dientes crujiendo. Así pasaba con Juan el Bautista. No se atrevían a decir si el bautismo de Juan era del cielo o de la tierra o de los hombres, porque vivían resistiendo. Aun cuando Juan le hablaba con la misma ley, resistieron a Jesús. Y Jesús por eso dijo: todo pecado será perdonado, menos el que blasfeme contra el Espíritu. Estamos viviendo un tiempo, una generación de blasfemos. Y la blasfemia puede ser perdonada al ignorante, al que nunca conoció este evangelio, pero no puede ser perdonada al que un día participó de estas riquezas. Tú no puedes venir a decir locura, desorden a lo que un día te transformó, a lo que un día tú predicabas, a lo que un día tú enseñabas, a lo que un día tú experimentaste. Y a veces el Espíritu quiere fluir, a veces el Espíritu quiere obrar, porque hay un trabajo que hacer en una vida y nosotros le estamos resistiendo. Y por eso es que ya no hay milagros, porque el Espíritu está resistido, está siendo bloqueado, está siendo llevado a la puerta, como la iglesia de la Odisea, una iglesia que no era ni fría ni caliente, sino que era tibia. Y todo aquel que resiste el Espíritu llega a este estado, llega a un estado de tibieza espiritual, con nombre de que vive pero está muerto. Llega a un estado de apariencia, un estado de hipocresía, un estado donde habla de palabra de desconciencia, pero no del corazón, donde ya canta pero no adora, vive en un estado de prédica sin vivirla, sin vivencia, sin esencia, porque ya no está en el Espíritu. Y tú tienes que echar de ver cuando alguien está en el Espíritu, y es por los frutos que lo vas a conocer. Cuando alguien está en el Espíritu, dígame de alguien que está rebelde, que divide una iglesia. Dígame de alguien que se resiste a la voz de su pastor, a la orden de su pastor. Aunque hable lengua, no está siendo guiado por el Espíritu. Aunque profetice, no es el Espíritu, porque no puede resistirlo. Dígame de alguien que está dando frutos podridos. Entonces aquí tenemos que parar bien las antenas con este mensaje. No resistas a la obra del Espíritu Santo. Hasta aquí el Señor me ayudó. Que Dios te bendiga, que Dios los guarde a todos los que escucharon este mensaje. Y comparta con un amigo, comparte con alguien que estoy seguro que Dios le va a hablar. No resistas al Espíritu Santo. No resistas más al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. La gloria es tuya, Señor. La gloria es tuya. Dios bendiga a todos los que se conectaron. Dios bendiga a todos los que estuvieron conectados a esta palabra. Y Dios bendiga a todos aquellos que compartieron este mensaje. Sigue dejando fluir al Espíritu en tu vida y vas a llegar muy largo. Te vas a parecer a Cristo. Te vas a parecer a Cristo. Y el Señor va a hacer cosas muy poderosas, gloriosas y grandes en tu vida. Dios te bendiga.